Estados Unidos y México definen sus lazos de cooperación. Una reunión entre ambas naciones pudiera marcar una nueva era en la seguridad pública e inmigración de todo el continente. Recurrentes violaciones y abusos sexuales dentro de una cárcel estadounidense estremecen todo el sistema penitenciario. Políticos y víctimas exigen justicia. Pensaban que la santería y la hechicería harían sus crímenes indetectables por la policía, pero la magia oscura no les funcionó, son los delincuentes invisibles. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con una reunión de suma importancia para la relación binacional entre México y Estados Unidos. Delegaciones de alto nivel de ambos países se reúnen para tratar temas de comercio y seguridad. Desde Washington, Armando Guzmán nos informa. Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, llegó con Ken Salazar, el nuevo embajador de México, a las oficinas del presidente mexicano esta mañana. Estados Unidos quiere renovar la cooperación mexicana contra las drogas. Esto es fentanilo, contrabando de los carteles mexicanos en llantas, camiones, hasta en pescado congelado, entrando diariamente a Estados Unidos. Los carteles fabrican pastillas de cocaína cubiertas con fentanilo. Es una falsificación letal. One pill can kill. La DEA estaba capturando hasta 40,000 kilos de drogas ilegales por mes. Pero hoy a sus agentes que trabajan dentro de México, el gobierno mexicano les amarró las manos, incluso suspendiendo las visas de trabajo de los agentes estadounidenses. Esta fue acción directa del presidente López Obrador, que ya declaró muerto el plan de cooperación contra las drogas entre Estados Unidos y México, contenido en el Plan Mérida. En Washington están furiosos. And when illegal drugs come into Iowa from across the border, it's because the president isn't enforcing laws. Por eso esta enorme delegación de Estados Unidos en México hoy necesitan reemplazar las iniciativas de cooperación antidroga lo antes posible. Entonces este entendimiento es una buena noticia para nuestras sociedades porque va a permitir que tengamos mejores resultados. Finalmente de eso se trata. Vamos a dar buenos resultados para nuestras sociedades. 75% de las 93,000 muertes por sobredosis de este año fueron causadas por el fentanilo de los cárteles mexicanos. The criminal organizations are constantly adapting techniques. They're making the most of new technologies. So we need to adapt as well. We need to be just as creative and nimble. This new security dialogue promises to drive that innovative approach. A esta iniciativa de Mérida le cambiaron el nombre, ahora le llaman Bicentenario. Pero todavía, la verdad, no tiene ninguna idea de cómo van a mejorar una y otra y qué es lo que va a contener esta nueva iniciativa. Son ustedes lo que necesitan trabajar, es en restablecer la confianza que los dos países ya se perdieron mutuamente. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Mucho camino por recorrer, gracias Armando. Mire, la economía de Estados Unidos muestra un lento avance. Esto es evidencia de los escasos puestos de trabajo que se añadieron el mes de septiembre pasado. Fueron solamente 194,000, mientras la tasa de desempleo cayó al 4.8% según la Oficina de Estadísticas Laborales. Las empresas hacen todo lo posible para atraer a los trabajadores de vuelta al mercado laboral. Y bueno, en Nueva York un grupo de inmigrantes libran la última batalla, continúan protestando en las afueras de la residencia del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, exigiendo un camino a la ciudadanía. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene el informe completo. Ángela, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Palmira, muy buenas tardes. Estos inmigrantes han pasado frío, noches con roedores, entre otras calamidades, y todo para ser escuchados por el senador Chuck Schumer aquí justamente afuera de su residencia en Brooklyn, que se encuentra detrás mío. Las afueras de la residencia del demócrata Chuck Schumer se convirtió en el punto para manifestarse de varios inmigrantes que desde el martes acamparon, gritaron consignas, cantaron y hasta pedalearon sus bicicletas para pedirle al líder de la mayoría del Senado un camino a la ciudadanía. Bueno, le estamos pidiendo que nos ayude a todos los inmigrantes, ¿verdad? Porque somos una gran parte de este país y pues merecemos estar aquí porque estamos luchando, estamos trabajando fuerte y pues no estamos aquí solo como pues haciendo estorbo, como dicen otras personas, ¿verdad? Y es que Schumer tiene el poder de ignorar al ente parlamentario que se opone a un camino para un estatus permanente para cerca de 8 millones de inmigrantes
Este próximo 31 de octubre es la fecha que se ha fijado para conocer si serán incluidos en el paquete de reconciliación presupuestaria. Hay demasiadas personas que están sufriendo porque no tienen una seguridad en su vida. Necesitan esta estabilidad de vida para trabajar tranquilo, para tener su familia segura. Palmira, y también se conoció que 3 representantes demócratas por Nueva York se unieron a esta causa enviándole una carta a Nancy Pelosi pidiéndole que le dé prioridad al camino a la ciudadanía para estos inmigrantes indocumentados y que también empuje para que aprueben un presupuesto de $107 mil millones para esta causa que se discute actualmente en el Congreso. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Ángela, por este reporte. Vamos a pasar ahora a Maryland, muy cerca de ahí, donde se vivieron momentos de angustia en un hogar de ancianos. Se reportan 2 muertos. Un hombre armado se atrincheró en la residencia para personas mayores en Capitol Heights. De inmediato fue rodeada por la policía. Enseguida ocurrió un tiroteo en el sangriento resultado y, según testigos, el sospechoso dijo antes de ser arrestado que estaba molesto porque nadie defendía a los ancianos. Pasemos ahora a California, donde quitarse el preservativo durante las relaciones sexuales sin el consentimiento de la pareja es prohibido y puede ser calificado como una agresión sexual. Según una ley aprobada por el gobernador Gavin Newsom, otra de las leyes firmadas también reconoce la violación en personas casadas, que hasta ahora solo se definía como un acto realizado por personas que no eran cónyuges. Y seguimos también en California, donde se vuelve más difícil la vida nocturna en la ciudad de Los Ángeles para los no vacunados contra el COVID, debido a la nueva ley que obliga a presentar pruebas de inmunización. La estricta medida entró en vigor a la medianoche del jueves. A partir de entonces, quienes ingresen a interiores de bares, bodegas, destilerías, clubes nocturnos y salones deben mostrar que han recibido al menos una de las dosis contra el COVID-19. Y vamos ahora a la Florida, porque hay una cárcel se convirtió en el centro de tortura para las reclusas. Hay denuncias de que guardias carcelarios acusan sexualmente a los reos y, a pesar de los reclamos, ningún oficial ha sido procesado, como nos informa Víctor Cordero. Esta prisión federal en el estado de Florida se ha convertido en un centro de torturas para las reclusas. Dentro de las instalaciones del complejo correccional federal Coleman, ubicado en el condado de Sumter, cerca de Orlando, por años las mujeres que pugnan una condena han sido violadas y abusadas sexualmente por los agentes penitenciarios que debían cuidarlas. Las denuncias sobre la agonía que se vive dentro de la prisión han llegado a oídos de senadores del Congreso como Marco Rubio, quien dijo estar profundamente preocupado por la falta de protección a las reclusas. Su malestar fue descrito en una carta al director de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, Michael Carvajal. En una demanda, las reclusas atacadas detallan que los oficiales se aprovechan de los puntos muertos de las cámaras de seguridad para no ser grabados violándolas. Luego las trasladaban a una celda solitaria tipo mazmorra como intimidación para que se mantengan en silencio y no hagan públicos los ataques. Al principio del 2021, el gobierno pagó alrededor de $12 millones a 15 mujeres que denunciaron abuso sexual en prisión. Al menos 6 de los 8 agentes penitenciarios admitieron la culpa y la mayoría renunciaron. Aún así, no han sido procesados y esto aumenta la agonía de las sobrevivientes. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Y mire, ocurre otra desaparición, pero esta vez se trata de un niño de 3 años del condado de Greens, en Texas. El miércoles, Christopher Ramírez jugaba con un perro de un vecino mientras su madre descargaba los comestibles de su auto. Luego el niño siguió el perro hacia el bosque y nunca más volvió. Su madre, Araceli Muñoz, dice que fue secuestrado y pide que le regresen a su hijo. Y el reto viral de TikTok de abofetear a un profesor podría llevar a la cárcel a muchos estudiantes. Mire este ejemplo en Luisiana. Una profesora con discapacidad fue golpeada por una de sus alumnas. Vea usted. I'm gonna start running. Indescriptible, ¿verdad? Como lo vio, la Rihanna Jackson, de 18 años, arremetió brutalmente con una profesora de 64 años que terminó en el hospital. En tanto, la joven se encuentra en una cárcel en espera de un juicio. ¿A dónde va a parar la juventud? Vamos a un corte comercial, pero volvemos. Pidieron ayuda a los espíritus para ser invisibles y evitar el arresto, pero sus ruegos no fueron escuchados. Le contamos. Además, descubren el más grande cargamento de migrantes cerca de la frontera. Viajaban en contenedores refrigerados.
Y también miles de niñas son arrojadas a los brazos de extraños debido a la pobreza. Continuamos con más información y miren, en Colombia los conjuros a los espíritus del más allá no evitaron que una de las más peligrosas bandas criminales fuera desmantelada por la policía. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene la historia. La magia oscura no les funcionó para ser invisibles. Los costeños, como se hacían llamar, una banda de delincuentes dedicada a todo tipo de delitos, fueron capturados por la policía después de un año de seguimiento, a pesar de todos los conjuros que hicieron para evitarlo. Muchas de estas personas utilizaban la santería y le denominaron la oración del Santo Juez, donde ellos mencionaban que no llegaba la autoridad, no llegaba la policía a capturarlos, porque estaban protegidos. Ni velas ni muñecos con plumas, imágenes satánicas y otros elementos para la realización de rituales de santería y hechicería los blindaron como pretendían luego de cometer sus fechorías. Tienen que responder por más de 5 homicidios, el tráfico de estupefacientes, el porte ilegal de armas y el concierto para delinquir. Amenazas a comerciantes del sector. Dentro de los capturados está alias Juliancito, el cabecilla de la banda de tan solo 20 años de edad, pero con un largo expediente de delitos y de pactos con entes oscuros que definitivamente no les funcionó, ni a él ni a sus secuaces. 13 personas han sido capturadas hasta el momento, de posible 24 más que debemos de capturar. Estas prácticas de rezo y protección se popularizaron a finales de los 90 e inicios del 2000, cuando los cabecillas paramilitares pedían a brujas hacerlas para protegerse de no caer en manos del enemigo, pero tenían que cumplir con una cuota mínima de muertos en cada mes. En este caso, no se sabe qué eran lo que prometían. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Gracias, Carolina. Y nos vamos ahora a El Salvador porque ahí la policía realizó un horrendo descubrimiento en la vivienda de un ex policía en la ciudad de Chalchuapa. Encontraron un total de 11 fosas con unos 30 cadáveres en la propiedad de Hugo Ernesto Osorio, quien está siendo procesado por doble feminicidio. El asesino en serie ha confesado que la mayoría de sus víctimas son mujeres y los primeros 11 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Vamos a una segunda pausa comercial, pero ya sabe, volvemos. A todos esos que andan de ratas pasándose con la gente, van a... Ya tenemos ubicados a esos pasados. El aterrador mensaje de los Tlacos le ponen precio a la cabeza de un alcalde y a su cártel enemigo. Además, matrimonio infantil, el escape de miles de niñas para salir de la pobreza, le contamos. Continuamos informándole ahora desde México porque ahí a pocas millas de la frontera con Estados Unidos detectaron uno de los mayores cargamentos de migrantes. Eran transportados por los contrabandistas dentro de contenedores refrigerados, como nos dice María Teresa Saravia. Estas imágenes publicadas en redes sociales son dolorosas. Muestran el drama humano provocado por la crisis migratoria. Al menos 652 migrantes que viajaban en contenedores refrigerados fueron rescatados por militares en un punto de revisión en Hidalgo, Tamaulipas. ¿Aproximadamente de cuántas personas estaríamos hablando? No sabremos decirle porque las cajas vienen cerradas, ¿sí? Y precisamente hasta se va a hacer el conteo. El hallazgo ocurrió por la noche en el kilómetro 53 de la carretera que conduce de Ciudad Victoria a Monterrey, el último tramo de la ruta que recorren los migrantes para llegar a la frontera con Estados Unidos. Es probable que ahora sean deportados a sus países de origen. La mayoría de ellos procede de Guatemala, pero también se encontraron a salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y entre ellos viajaban unos 127 menores no acompañados. Al menos 4 personas fueron arrestadas, entre ellos los conductores de los 3 camiones. Los migrantes fueron trasladados al complejo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en Ciudad Victoria para que las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República pudieran entrevistar a los extranjeros. A ese lugar llegó la Cruz Roja Mexicana para dar asistencia médica a los migrantes que lo solicitaran. Esta zona del país ha sido la más usada por los extranjeros debido a que colinda con el estado de Texas. Este año ha registrado el mayor flujo en décadas.
Más de 147,000 indocumentados han llegado a la región buscando cruzar al país del norte. También, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rompió el récord de 212,000 migrantes detenidos solo en el mes de julio. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Y mire, descabezan al sangriento cártel de Santa Rosa de Lima. Cayó Fernando Emanuel, alias El Panther, líder del grupo delictivo que se disputa el control territorial del estado de Guanajuato con el cártel Jalisco Nueva Generación. El detenido tiene un amplio historial de crimen y podría estar involucrado en el ataque contra agentes de investigación criminal perpetrado el 20 de abril del 2021. Y aumenta también la crisis de seguridad en Guerrero. Un grupo de sicarios amenaza al alcalde de Iguala, David Gama, que recién tomó posesión de su cargo, y a miembros del cártel enemigo. Los sujetos son parte del cártel de la Sierra o los Tlacos. Todo el comercio en general dejará de ser explotado. A todos esos que andan de ratas pasándose con la gente, van a... Ya tenemos ubicados a esos pasados. A todos los que anden vendiendo cristal, van a... traileros que están metiendo a la ciudad. Ya están también identificados. Imagínese usted, la amenaza ocurre en momentos en que la violencia aumentó en Iguala, donde ocurrió una balacera mientras se realizaba un festival musical. 2 personas resultaron ahí gravemente heridas. Mientras tanto, en Chiapas surge un nuevo grupo de autodefensa. Un video subido a las redes sociales muestra a unos 30 indígenas con el rostro cubierto y armados con rifles de cacería y pistolas. Carreteras abandonadas, gente sin empleo, mucha migración a Estados Unidos, porque vivimos la misma pobreza, no hay luz, agua y lo más duro, sin justicia y sin democracia. Aseguran que el grupo está compuesto por pobladores del municipio rural de Altamirano y su aparición ocurre a solo semanas del surgimiento de otro grupo llamado El Machete. Y en México, 1 de cada 4 niñas contrae matrimonio antes de los 18 años. Una terrible realidad que trunca el sueño de millones de menores y destruye obviamente su niñez. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez habló con algunas de las afectadas. México tiene otra pandemia de la que aún no hay cura, es la pobreza. Según estudios realizados, miles de niñas menores de 18 años que viven en las zonas más pobres del país son orilladas a contraer matrimonio a edades cada vez más tempranas. Y es que salieron de sus casas porque la pobreza y el hambre las están matando. Gloria vivió de cerca con sus amigas este fenómeno. Salías de la primaria y muchas compañeras ya las veías en un año que ya estaban casadas, ya se habían juntado. Muchas que por el problema de que ya se habían quedado embarazadas, pues los papás los obligaban prácticamente a casarse. El informe reveló que una menor en pobreza y con hambre tiene un 60% más de probabilidades de dejar su casa para unirse en matrimonio. A sus 13 años de edad, Emily tiene algo muy claro, que estas niñas aún no están preparadas para ser mamás, porque con el matrimonio vienen los hijos. No están listas porque son jóvenes y no están preparadas ni desarrolladas para tener a un niño, porque ellas son niñas y van a tener a un niño. No es lo correcto. Aunque no existe una cifra oficial de menores que han contraído matrimonio o que viven en unión libre, también es cierto que en estas comunidades humildes, los papás de las niñas reciben dinero, despensas o cervezas